¿Todo está bajo control, hermanos? Muy buenos días con todos. Queremos saludar de manera especial a la iglesia que nos reunimos aquí como una familia, ¿no? Y a los que nos están visitando también un saludo especial. Y no sé si te ha pasado, hablo con los casados, ¿no? Pero cuando conocí a mi esposa y llegó el día que ella me invitó a su casa para poder conocer a su familia, ¿no? Me acuerdo bien que emocionado, fui contento, y cuando conocí a su mamá, a sus hermanos, igualitos. ¿Te ha pasado eso o no? Tú dices, uy, yo pensé que mi esposo era el único, ¿no? Todos igualitos, tu esposa, todos igualitos. ¿Por qué? Porque son una familia. Entonces yo quiero animarte, si tú vienes por primera vez, segunda vez, si nos ves que en algo nos parecemos, es porque hemos muerto a este mundo y ahora vivimos para Cristo. En eso somos iguales. ¿Ya? Y bienvenidos sean todos. Bien, bueno, estamos listos. Esta semana tuvimos un imprevisto, un incidente. Mientras estábamos aquí en el culto de celebración por Semana Santa, tuvimos un episodio lamentable que la mayoría que estuvimos aquí no nos percatamos, pero fue un incidente. Y cuando después que pasó todo esto y estábamos conversando, obviamente oramos dando gracias al Señor por cuidarnos, empezamos a decir lo que creo que a todos nos pasa, ¿no? Hubiéramos, ¿no? Si hubiéramos pensado un poco más de lo que iba a pasar, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Y a veces eso nos agarra sin prepararnos. ¿Y por qué quiero empezar esto? Bueno, por dos razones. Primero, para que oremos por nuestra iglesia, porque estamos ahora tomando más medidas de seguridad para que todos los que estamos aquí estemos en un culto de adoración totalmente tranquilos y concentrados en lo que el Señor es y en lo que el Señor quiere hablarnos. Pero en segundo lugar también por el tema de hoy. Porque, mis hermanos, ¿estamos preparados para la segunda venida del Rey? ¿Estás listo? Si hoy el Señor decide llamarte a su presencia, tú dirías, Señor, no hay problemas, mi casa está ordenada, todo está, mis finanzas están ordenadas, mi familia, Señor, ya todo dejado listo. O tú dirías, no, Señor, por favor, todavía no, todavía me faltan unos añitos más. Mis hermanos, lo prometido es deuda. Prometimos una segunda parte del libro de Daniel el año pasado, ¿sí? Y hoy vamos a comenzar esta segunda parte. La serie se llama Daniel, parte 2, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a empezar con el estudio de Daniel, capítulo 7. En la mayoría de las Biblias, si tú ves ahí, tienen un título. Dice, la visión de las 4 bestias. Así es. Es un título que se le da por la visión que tuvo Daniel. En realidad fueron varias, vamos a ver ahora. Yo prefiero ponerle este título que para mí me recuerda el Evangelio, la buena noticia, el retorno del Rey. Por ahí lo he escuchado, creo que se han copiado de mí. El retorno del Rey. ¿Vale? Me parece que es el mensaje principal de este capítulo. Y quiero que pensemos, antes de orar, ¿cuándo fue que Daniel tuvo estas visiones de los tiempos finales? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas que él llegó muy jovencito a Babilonia? 16, 17 años aproximadamente. ¿Cuándo fue que él tuvo estas visiones acerca del fin de los tiempos? Y otra pregunta, ¿por qué Dios le reveló a Daniel lo que le acontecería al final de los tiempos? ¿Por qué le reveló a él un plan no para lo que iba a pasar en el momento, sino para el futuro? ¿Por qué? Mira, estas dos preguntas las vamos a contestar en la introducción. Y
Vamos a orar, hermanos, para que hoy día esta serie hable a nuestros corazones. Yo quisiera que esta serie, como todas las series, pueda incentivar más la adoración, la confianza en nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias. Qué hermoso es alabar al Rey que viene pronto, al que es santo y digno. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy venimos, no, Señor, en nuestros méritos, sino lavados por la sangre del Cordero que fue inmolado. Hoy venimos en el nombre de Jesús ante tu presencia, que tu palabra, Señor, hable a cada uno y que nuestros corazones puedan responder a tu palabra, a lo que hoy día nos vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, quiero comenzar un poco como a manera también de resumen de lo que vimos el año pasado, mostrándoles algo que cuando estudiamos la Biblia tenemos que entender el estilo de cada autor. Y yo les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Daniel. Daniel, Antiguo Testamento. Está después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ahí está. Muy bien, ahí está el libro de Daniel. Bien, y nosotros asumimos que cada capítulo ha sido escrito en un orden cronológico. Asumimos, ¿verdad? Porque nuestra mente está preparada para verlo así. Error. No es así. Daniel no ha sido escrito de manera cronológica, sino más bien teológica. ¿Cómo es eso? Los capítulos han sido agrupados en dos grupos. El primer grupo lo vimos el año pasado en la serie de Daniel, donde Daniel cuenta cómo ha sido su experiencia al ser llevado como cautivo al reino de Babilonia y cómo, a pesar de que esa sociedad, que ese gobierno era todo lo contrario a lo que él era y a lo que él había sido enseñado, él se mantuvo, ¿cómo? Se mantuvo fiel. Él no se dejó seducir por la presión, por el poder, la fama, hermano, porque si alguien tuvo mucha fama, ese fue Daniel, ¿no? Muy famoso, pero él se mantuvo fiel, íntegro a su identidad. Del capítulo 1 al capítulo 6. Pero del capítulo 7 al 12, Daniel agrupa las visiones que tuvo. Y yo quiero comenzar mostrándote el orden cronológico de los capítulos de Daniel, tal como se dieron en la línea del tiempo. Y así vamos a responder las dos preguntas que hice al comienzo. ¿Cuándo fue que Daniel tuvo las visiones de los tiempos difíciles, finales? ¿Y por qué Dios le reveló a Daniel lo que le acontecería al final de los tiempos? Vamos a ver. Aquí. Esta es la cronología de Daniel. ¿Me van a seguir, por favor? Esta es a manera de introducción. Daniel sirvió a 4 reyes. Al rey Nabucodonosor y de Belsasar, ambos de Babilonia, y a Darío y a Ciro del reino medo-persa. Cuando Daniel llegó a Babilonia, ¿qué edad tenía? 16, 17 años, ¿no? Un VK era. Ahora miren ustedes, aquí el orden de los capítulos. Daniel en Babilonia, ¿se acuerda que decidió no contaminarse con la comida del rey? Capítulo 1, ya lo vimos. Daniel interpreta el sueño del rey. Capítulo 2, la estatua que significaba los imperios. Los 3 amigos en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Los 3 amigos de Daniel que no adoraron la imagen, el obelisco, Daniel capítulo 3, y la locura de Nabucodonosor, que lo vimos el año pasado, porque él se creía el más poderoso, que todo lo había logrado en sus manos y el Señor lo humilló. Acá vemos que los capítulos sí están ordenados. ¿Cuánto tiempo duró el reinado de Nabucodonosor? 43 años. Daniel llegó a los 17.
Y aquí llegamos entonces al segundo periodo, el reinado de Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor. Este reino duró solamente 3 años. Y mira, empieza con la visión de las 4 bestias. Hoy vamos a ver esto. Esto fue cuando Daniel tenía aproximadamente, ¿cuánto? A ver, 17 más 43. ¿Ah? 60. Ya no era un jovencito. Luego viene la visión del carnero y el macho cabrío, que lo vamos a ver la próxima semana. Daniel capítulo 8. Y luego la escritura en la pared, que fue cuando Belsasar vio una escritura en la pared en un banquete y ese mismo día murió. Esto fue al final de su reinado de los 3 años. El tercer periodo de Daniel fue cuando el imperio medo-persa derrotó a Babilonia y empezaron los reinados de Darío y Ciro. Y tenemos la oración de Daniel por su pueblo, que Daniel 9, que lo vamos a ver las próximas semanas. Daniel en el foso de los leones, acá es. Cuando Daniel tenía, ¿cuánto? Aproximadamente entre 70 y 80 años. No era ya un jovencito, ni joven adulto, no, ya era una persona adulto mayor. Y finalmente la revelación y la hora final, capítulos del 10 al 12. Esto, mis hermanos, es el orden cronológico. Y los que estuvieron el año pasado, mira, lo que está en rojo es lo que ya hemos visto. Daniel en Babilonia, los 3 amigos en el horno, la locura de Nabucodonosor, Daniel en el foso de los leones. Eso lo vimos el año pasado en la primera serie. Si a ustedes les interesa ponerse al día, busquen el YouTube. Ahí está, la serie de Daniel, ¿ok? Y nosotros vamos a ver ahora, en este mes, estos 4 temas. Hoy vamos a ver el capítulo 7, la visión de los cuatro bestias. La próxima semana, la visión del carnero y el macho cabrío. La siguiente semana, la oración de Daniel por su pueblo. Y vamos a terminar con la revelación y la hora final. Pero mi hermano, esto es un poco para ubicarnos en el contexto histórico. Y ahora me gustaría compartir contigo la verdad principal. Dios es soberano y victorioso siempre. Los reinos del mundo son temporales y están bajo el juicio divino. Los cristianos compartiremos los sufrimientos del Señor, pero también su victoria. Mientras tanto, habrá buenos tiempos y tiempos difíciles, pero Dios siempre estará con. ¿Cuánto lo creen? Esa es la verdad de este tema de hoy. Y resumido, lo tienes ahí. Así que, hermanos, vamos a comenzar. Es un capítulo que vamos a leer completamente. Y para esto, yo quiero comentarte que vamos a ver 3 enseñanzas del capítulo 7. Si alguien tiene un buen corazón, le vamos a pedir que nos done un puntero. Porque este puntero, retrocede, por favor. Retrocede. Ahí está, gracias. ¿Qué aprendemos de Daniel 7? Aquí los 3 puntos los he resumido. Número 1, los reinos y gobiernos de este mundo pasarán hasta la venida del anticristo. Daniel 7 del 1 al 8. En segundo lugar, en el día final, Cristo Jesús vendrá y reinarán la paz y la justicia en la tierra. Daniel 7 del 9 al 14. Y número 3, la humillación del pueblo de Dios es el comienzo de su victoria. Daniel 7 del 15 al 28. Y el punto 4 es un bonus, conclusión. Así que, mis hermanos, vamos a ir sin más preámbulo. Me ayudas mejor porque me distrae. Vamos a la primera enseñanza. Los reinos y gobiernos de este mundo pasarán hasta la venida del anticristo. Daniel 7 del 1 al 8. Y mis hermanos, usted está esperando seguramente. Todavía, Pamela. Retrocede, por favor. Gracias. Usted está esperando que salga el pasaje, pero no va a salir. Ahora sí, Pamelita.
¿Qué dice? Vamos a leer, ¿ya? Capítulo 7, del 1 al 8 dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Daniel dijo: durante la noche tuve una visión. En ella parecía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran como las de un águila. Mientras yo lo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de los costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Y después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba insolencias. Mis hermanos, este pasaje que hemos leído, vamos por cuestión de tiempo, vamos nosotros a darle la interpretación. Y la mejor interpretación es la que la Biblia misma nos da. Este sueño que tuvo Daniel lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2, cuando Nabucodonosor, acuérdate en la cronología, tuvo un sueño, es el mismo. El Señor está repitiéndole 40 años después, más o menos, la misma visión, es el mismo mensaje. Y voy a poner aquí las principales, retrocede, por favor, ahí. Voy a poner aquí las principales, los principales puntos de esta visión. Número 1, esto sucedió en el 553 a.C., y este dato es importante, dice el versículo 1, que fue en el primer año del reinado de Belsasar. Belsasar tuvo solamente 3 años de reinado. ¿Y por qué me interesa esto? Porque mira, esto sucedió en el 553. Y lo que Daniel está viendo, ¿Daniel qué está viendo? El futuro. El futuro de lo que va a pasar, ¿no? Recuerda, él está exiliado en Babilonia, él está sirviendo al rey y Dios le está mostrando qué es el plan que él tiene para su pueblo y para las naciones. Ahora, Daniel empieza diciendo que estuvo en este sueño, tuvo visiones, porque son varias. Y la primera visión es, como decimos nosotros, es una pesadilla, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando sueño a veces con el mar, sueño que me ahogo. ¿Te ha pasado eso? ¿No? No sé por qué tenemos, creo que los hombres, de manera natural, un temor al mar. Salvo que sea surfer, no sé, ¿no? Te guste la adrenalina. Pero normalmente nosotros tenemos un poco de temor al mar. Bueno, para las culturas antiguas, sobre todo para los hebreos, el mar representa la humanidad, las naciones. ¿Y cómo estaba? Dice que estaba agitado. Agitado por los 4 vientos del cielo. Estoy resumiendo este pasaje del capítulo 7. ¿Y eso qué significa? Significa que las naciones de este mundo están conspirando unas con otras y sobre todo contra el Dios de la tierra, ¿no? Esa visión, Daniel comienza a sentir, ¿no?, la angustia, porque está viendo cómo las naciones, cómo los reinos compiten por tener ¿qué? El control, el dominio, ¿no? Y no consideran a Dios para nada. Y por eso lo que sigue son las visiones de las bestias. Dice, la primera bestia se parecía a un león,
pero tenía alas de águila. Esto, como en el primer sueño del capítulo 2, representa el imperio babilónico. Y tú ves ahí, del 606, que fue cuando Daniel fue deportado, 17 años, hasta el 539. Ahora, recuerda que estamos hablando antes de Cristo. Si Daniel está en el 553, todavía el imperio babilonio estaba en su apogeo, ¿no? Y es como que él dice, pero, Señor, esto va a pasar, pero si aparentemente todo está bien, todo está estable. La segunda bestia, el imperio medo-persa, el oso, por la fiereza, porque eran reconocidos por ser un ejército muy feroz. En la tercera bestia, el imperio griego, el leopardo, porque la mayoría de historiadores concuerdan en la agilidad. ¿Se acuerdan ustedes de Alejandro Magno? Cómo conquistó Europa, Asia, África, un imperio. En poco tiempo, poquitísimo tiempo, también murió muy joven. Alejandro Magno, 33 años. Y finalmente la última vez es el imperio romano. Mira, ahí está viendo el imperio que estaría reinando en el tiempo de Jesús, que duró hasta el 476. Y de ahí, dice, sale un cuerno pequeño, ese es el anticristo. Y déjame decirte que aquí es la primera vez que se habla del anticristo en el Antiguo Testamento. Por eso a Daniel le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Esta es la primera vez. Mis hermanos, esto entonces es la confirmación, estas imágenes que vio Daniel, que representaban los imperios que estaban convulsionados, ¿no? Queriendo cada uno tener el control, el poder. Eso es lo mismo que vio Nabucodonosor en el capítulo 2, cuando vio esa estatua con la cabeza de oro, el dorsal de plata y todo lo demás que ya lo hemos visto antes. El Señor le estaba mostrando a Daniel su plan. Mientras los gobiernos de este mundo estaban dominando las naciones, el Señor había decretado que un día caerían y que vendría el anticristo. Hermanos, déjame decirte que Dios nunca es derrotado, sino que de una manera providencial obra a través de la historia y permite que estas naciones gobiernen la política, la economía, las sociedades de este mundo hasta la segunda venida de Cristo. Pero al final vendrá este enemigo de Dios, que es el anticristo, y que intentará acabar con los creyentes, pero no podrá. ¿Por qué? Porque Dios siempre vence. ¿Cuántos lo creen? Esa es la primera enseñanza que estamos viendo. Y hermanos, ahora lo vemos, ¿verdad? Como las guerras entre naciones. ¿Por qué? Porque ¿quieren qué? Quieren el control. ¿Se está cumpliendo o se está cumpliendo la profecía, hermano? ¿Sí? Claro que sí. Todo lo que Dios ha dicho se está cumpliendo. Y esto es para que nosotros estemos preparados. Número 2. Antes. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 24, del 4 al 6. Mira, toma nota. Jesús, en el sermón de los olivos, dijo lo siguiente: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Señor Jesús, así como Dios le adelantó su plan a Daniel, el Señor también ha hablado a sus discípulos y nos está hablando hoy. Y está diciendo que tengamos que cuidado porque van a haber falsos cristos. Son los anticristos que a través de la historia Satanás ha usado como medios para engañar, desviar a los creyentes. Y tú dirás, pero pastor, ¿cómo puedo reconocerlo? El anticristo
no te lleva a la verdad de Cristo, sino habla a los deseos de tu corazón. El anticristo no glorifica a Cristo, glorifica al hombre, a este sistema del mundo. Y lamentablemente, hay anticristos introducidos en algunas iglesias en donde no te hablan de pecado, no te hablan de arrepentimiento, no te hablan de morir a este mundo, de vivir para Dios, sino te hablan de que Dios va a cumplir tus sueños. Te va a hablar de una prosperidad material, como si fuera la razón por la que Cristo vino a este mundo. Y engaña a ¿quiénes? Aquellos que quieren los deseos de su corazón. Así que, mi hermano, estemos atentos, estemos atentos. Número 2, capítulo 7, del 9 al 14, ya sabes tú, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, destrozaron y echaron al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Intencionalmente, adrede, a propósito, lo he leído suavecito, despacito. ¿Por qué? Porque es un cambio de escenario, es otra visión. La primera, ¿te acuerdas? El mar agitado, los gobiernos queriendo, ¿no?, derrotar uno al otro, ¿no? Como vemos. Ahora es un cambio de escenario. Daniel está teniendo la visión celestial. Y en esa visión celestial hay tronos. Hay un tribunal que dicta juicio contra todos los hombres. ¿Te das cuenta? Es un cambio de escenario. Por eso es que lo leí así, como para que... Esta es otra visión. Vamos a ver cómo nos da la interpretación la misma palabra del Señor. Daniel vio una sala celestial y un tribunal. Porque el Señor está sentado, mis hermanos, pero también Él es juez de toda la humanidad. El anciano de días, dice, está sentado sobre, no dice un trono, dice tronos. ¿Por qué? Porque está hablando de que su gobierno es total. Es el Dios de Israel, pero también es de todas las naciones. Amén. Él reina sobre todo. Y este título, anciano de días, ¿se refiere a quién? A Dios. Y en este capítulo 7 es la única vez que la Biblia habla de Dios como el anciano de días, 2 veces. Así que ya sabes, el capítulo 7 habla por primera vez del anticristo, capítulo 7 habla del anciano de días, 2 veces, así se refiere a Dios. Y es el título más alto
el que tiene mayor respeto y dignidad, porque está hablando del Dios eterno, ¿no? Anciano de días, es decir, su eternidad lo distingue. Además dice que en esa visión, ¿cómo estaba vestido? Con ropas blancas. Está hablando de su majestad. Y sobre todo, escúchame hermano, de su santidad. Porque en la primera visión había santidad, hermano. ¿Qué había en la primera visión? Todos los pecados que tú y yo podemos imaginar, ¿no? Envidia, celos, ¿qué más? Pleitos, contienda, rivalidades, todo lo que sabemos que en Gálatas 5 habla de los frutos de ¿qué? De la carne. Pero aquí, ropas blancas, santidad, santidad. Su cabello blanco habla de que es un Dios venerable, digno de toda adoración. Y cuando habla del trono con ruedas, esta es la misma visión que tuvo Ezequiel. Y habla del juicio, la sentencia divina. Es la misma visión que tuvo. Si tú ves Ezequiel, que es otro de los libros en donde también encontramos pasajes escatológicos, vas a encontrar la visión del trono con ruedas, que es un juicio inminente, un juicio divino. El torrente de fuego habla del celo ardiente del Señor. Porque no creas que el anciano de días está pasivo, cruzado de brazos. No. Él está esperando el tiempo oportuno en donde dirá, basta. Hasta aquí llegaron estas naciones, estos hombres perversos que creían que se podían burlar del Señor. Y esa silla de justicia, con libros que hemos visto que son abiertos, habla del juicio, el juicio sobre las naciones. Así que mis hermanos, acá estamos viendo esta segunda visión, pero lo más importante aquí, hermano, es que aquí no termina. Si ya estamos viendo aquí una visión maravillosa de Dios y de lo que es Dios, del versículo 11 al 14, Daniel ve a Cristo. Daniel ve a Cristo. ¿Cómo le llama? Hijo de. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué se le conoce? Y escúchame, este fue el nombre que el mismo Señor Jesús usó para hablar de sí mismo. Hijo de hombre. Era el nombre favorito de Jesús. Aquí Daniel entonces en la segunda parte, un ratito, puedes retroceder por favor. Ok. Daniel vio al Hijo del Hombre. Y mira lo que dice, atento, ¿ah? Dice que viene, ¿de dónde viene este Hijo del Hombre? Entre las nubes del cielo, versículo 13, ¿verdad? O sea, escúchame, Hijo de Hombre habla de su humanidad. ¿Pero viene de dónde? Entonces es Dios y es hombre. Viene del cielo, pero es hombre. Habla de su encarnación. Usted sabe que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 de Daniel no está escrito en hebreo, sino está escrito en arameo. Este es el último capítulo, a partir del 8 ya hasta el 12, vuelve a escribir en hebreo a Daniel. ¿Y por qué? Porque era el idioma oficial del imperio. Y él dice que él todo lo estaba, ¿qué? ¿Se han puesto atención? Dice que todo lo que él vio en estos sueños lo escribió, ¿no? Porque él quería que esta visión se diera a conocer. Y la palabra hombre en el arameo, enash, ¿sabes qué significa? Débil. Está hablando de la humanidad débil, como todo hombre, pero que está unido a lo divino, viene del cielo. Y Daniel en esa visión, esta maravillosa visión de control, de verdadero gobierno que tiene Dios, dice que este anciano de días finalmente destruye a ese cuerno pequeño que es el anticristo, ¿no? Yo me imagino a Daniel, la primera visión
perturbado, preocupado. ¿Qué pasará? Veo las naciones, veo este cuerno que insulta, ¿no? Se ofende, se envanece para hablar contra Dios, contra los hijos de Dios. Y el anciano dice, tranquilo Daniel, mira, ya desapareció. Lo destruí. El Hijo del Hombre es el Salvador del mundo. Él viene aquí a salvarnos. Amén. Desciende del cielo, pero para traer salvación. Todavía no va a reinar, viene a salvarnos. Y se le confiere un reino universal de todas las naciones y eterno, porque bien dice que jamás será destruido. Su dominio será eterno, no pasará. Su reino jamás será destruido, versículo 14. Contra el reino de los gobiernos de este mundo, ¿cómo son? Temporales. Hermano, esta visión es para que nosotros no caigamos en el engaño, en la seducción de que en este mundo vamos a encontrar la justicia, la paz completa. Porque entonces Cristo no es tu esperanza. Si tú estás esperando en que el partido tal, el alcalde tal, el presidente tal, te vas a decepcionar. Porque todos los gobiernos finalmente, ¿qué pasa? Fallan. ¿Sí o no? No hay un gobierno perfecto porque no hay hombre perfecto. Solamente el Hijo de Dios fue perfecto sin pecado. Y mira, para terminar este segundo punto, Jesús usó el término Hijo de Hombre para referirse a sí mismo. Porque así estaba evidenciando a Daniel y a todo el pueblo de Israel que estaba esperando el Mesías, ¿no? Que venga el Mesías para que nos libere de nuestros enemigos. No, va a venir el Hijo de Hombre, Dios hecho hombre, a salvarte de tu pecado, porque tu mayor problema no es la mala economía, no es lo que tú crees que pasa en casa. Tu mayor problema es el pecado que te aleja de Dios. Y para eso vino Cristo. Amén. Y Él es el postrer Adán. Él es el postrer Adán. Porque el plan de Dios, mi hermano, siempre se cumple. Dios siempre gana. Y cuando Adán desobedeció a Dios, el propósito de Dios por crear al hombre fue para tener comunión, para tener paz con Él, para tener una relación. Pero cuando Adán pecó, Satanás pensó, dijo, ya gané. No, vencí, mira, ahí está tu creación. Te desobedece, quiere ser como tú. Pero el Señor siempre vence y dice, eso es temporal, porque un día vendrá el Hijo de Hombre, Dios hecho hombre, y será un hijo ¿qué? Obediente. Y por esa obediencia, Él es el Salvador. Amén. Hermanos, por eso quiero decirte que el plan de Dios se está cumpliendo. El Mesías ya vino, ¿verdad? Y volverá para gobernar al mundo en gloria sobre todas las naciones. Jesús es el Hijo de Dios, el Dios hombre, el gobernante divino y humano que reinará sobre las naciones como Dios se propuso desde antes de la creación del mundo. Amén. Número 3, vamos al último punto. Vamos a cerrar la enseñanza de hoy con... pero falta un versículo más. Mira, el mismo Jesús hablando de sí, Lucas 19:10. ¿Por qué el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Mira lo maravilloso, y esto lo vamos a repetir en la cena, ahora al terminar el culto. Tú y yo no lo buscamos al Señor. Él bajó del cielo, ¿para qué? Para buscarte. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Él bajó del cielo a buscarte, descendió porque vio aquí el caos, vio aquí la maldad y que nosotros no podíamos solucionarlo. Y vino a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Vamos a la última. ¿Y estás esperando que salga? ¿Va a salir? Dile a tu hermano. Leamos. La última. Vamos, hermanos, la última. Del versículo 15 al 28. Yo, Daniel, me quedé agitado por dentro a causa de las visiones que pasaban por mi mente. Entonces me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto.
Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4, ¿qué? Reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y jamás, y será suyo para siempre. Para siempre, jamás. Subraya en tu Biblia el 17 y el 18. Este es el versículo principal de la visión. No el anticristo, no los gobiernos que pelean entre sí, sino que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, vencerá en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? Ese es el mensaje 17 y 18. Sigo leyendo. Quise entonces saber el significado de la 4ª bestia. Daniel parece interesado en esto, ¿no? Que era muy diferente a las demás. Era más aterradora, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia del anticristo. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra ¿contra quién? Contra los santos y los venció. Oh. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. Segunda vez que se habla del anciano. Y en ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio. La 4ª bestia es un 4º reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de ese reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las fechas importantes y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. O sea, 3 tiempos y medio. 3 años y medio, hermano. El tribunal tomará asiento. Se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina el relato. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro. Pero mira lo importante. Pero guardé esto, lo guardó en su corazón. No fue cualquier palabra que Dios le estaba dando. Dios le estaba dando una palabra que él necesitaba para su circunstancia y también para compartir con el pueblo del Señor. Hermanos, el punto 3 es que la humillación del pueblo de Dios es el comienzo de su victoria. Lo que está viendo aquí Daniel es el actuar, la constante de Satanás. Cada cierto tiempo, cada cierta era, levanta anticristos, gobernantes, líderes que se oponen al evangelio, a la sana doctrina, y no quieren que el hombre sea reconciliado con Dios, sino más bien quieren que siga esclavo de sus pasiones, esclavo del dinero, esclavo de vicios, esclavo de su pasado. Pero ustedes ven aquí que siempre en este pasaje se resalta que finalmente estos santos van a sufrir o no, hermanos. Sí, porque realmente es la muestra de que tú eres un verdadero creyente, porque la Biblia dice que Satanás está en una lucha contra Dios y contra la iglesia. Y si tú tienes una vida difícil por causa de Cristo, felicitaciones, es realmente entonces tu vida un ejemplo de un nuevo nacimiento. Así que, hermanos, vamos a ir a lo último. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Ahora la visión anuncia el reino de Cristo. Y toma nota, este es un reino divino, universal, eterno y compartido. ¿Compartido con quién? Con todos los santos. ¿Dónde están los santos?
¿Dónde están los santos? Estamos aquí por gracia, hermanos. Acuérdate, Él vino a buscarnos, a salvarnos. Es divino porque el Hijo del Hombre no es solo hombre, es Dios, hombre. Él es el Rey. Es establecido en la tierra por Dios. Quien dice que venga este Hijo del Hombre es Dios, el Padre. No es un gobierno humano, sino es espiritual. Y hermano, ese reino ha empezado en mi corazón y en tu corazón, si tú te has rendido a ese Rey. Amén. Ya tenemos ese gobierno espiritual en nuestros corazones. Y por eso ya no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que agrada a Dios, lo que debemos hacer. Amén. Este reino es universal, como hemos visto. Otra vez, en esta visión, se ve que el dominio es sobre todas las naciones, sobre todo lo creado. Qué falsa es esa promesa de Satanás cuando a los políticos, ¿no?, les ofrece cierta autoridad y no entienden que esa es una gracia de Dios que les da, ¿no?, que ellos deberían hacerlo con temor, hacerlo como para mostrar la justicia de Dios. Tercero, es eterno. Su dominio no se acabará, su reino no será destruido. Y lo último, hermano, es un reino compartido. Mira que esta porción de la palabra nos recuerda que los santos reinaremos con Cristo. Y como dice 2 Timoteo 2, del 11 al 12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y Apocalipsis 2, 26 y 27, que lo vamos a ver aquí, dice que si permanecemos fieles, reinaremos con Él. El Señor dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre todas las naciones. Palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo le creo también al Señor. Así como yo la he recibido de mi Padre. Y esto el Señor se lo dice a su iglesia. Está dentro del mensaje a una de sus iglesias. Y hoy el Señor te está diciendo, no temas, manada pequeña. Pueden hacer, los gobernantes pueden hacer de todo, pueden poner incluso hasta las leyes más injustas, pero hay uno que está sentado sobre tronos y que tiene el control. Y si tú tienes fe, y si tú le has entregado tu vida, le has entregado tu confianza, le has entregado todo lo que tú eres, entonces te espera una corona de gloria y te espera un reino para poder servirle a ese Dios Jesucristo. Amén. Hermanos, la conclusión, el bonus. Conclusión, terminamos con esto. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías del Señor. Amén. Se está cumpliendo. Las guerras, todas las señales. Por ahora los reinos de este mundo son poderosos, sí. Se jactan de su armamento, de su poder económico, ¿no? Se jactan de que ellos pueden... Ya voy a acabar ya. No me pongas la música, ya voy a acabar ya. Sí, ya entendí el mensaje. Entendí la señal. Mira, pero cuando llegue el tiempo señalado, ¿por quién? Por Dios, todos ellos serán derrotados, porque el Rey volverá con gloria y poder. Amén, hermanos. Pregunta para terminar y orar. Pregunta. Pamelita, por favor, ayúdame. Pregunta. ¿Estás viendo las señales de su retorno? Hermano, no te distraigas. No te distraigas. Si el Señor nos está hablando de estas cosas que están en su palabra, es porque Él quiere que nosotros estemos preparados, que estemos velando como iglesia al ver estas señales de cómo el mundo cada vez más se jacta de un falso poder que un día terminará. Tú y yo lo que tenemos que hacer, hermanos, es más bien ser más fieles al Señor, orar más,
rendirle más al Señor nuestra vida, como iglesia, como hizo Daniel. Comparte lo que el Señor te ha hablado. Mira, Daniel no se lo guardó, dice que lo escribió. ¿Cuánta gente necesita una palabra de esperanza? Los índices de suicidio están creciendo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza, porque ven la maldad y no ven a Cristo, que ha venido y ha vencido la maldad. Amén. Y la otra pregunta, ¿en qué reino está tu confianza? Has visto que hay dos reinos, ¿no? El reino de este mundo y el reino del Hijo del Hombre. Un reino espiritual, un reino de amor, de verdad, de justicia. Este reino de este mundo te ofrece una falsa seguridad. Mira, si yo tuviese que, hipotéticamente, apostar todo lo que tengo, todo lo que soy, yo apuesto a ganador. Yo apuesto a Cristo. Yo apuesto a Cristo. Yo no sé cuándo va a venir, pero sé que Él viene por mí y su galardón viene con Él. Vamos a orar.